agradecimientos que ya se han nombrado aquí. Os agradezco mucho que estéis en un sábado por la tarde aquí escuchando esta ponencia. Agradezco mucho a la Federación de Atletismo. Nunca había trabajado para la Federación de Atletismo, aunque sí que desde hace 3 años aproximadamente vengo trabajando individualmente o en grupo con entrenadores de atletismo y con deportistas, atletas, chicas y chicos. Fundamentalmente vinculado a mi actividad con el programa de ayuda al deportista del Consejo Superior de Deportes. Es un honor para mí estar aquí y además compartir mesa con Josean, al que admiro y al que conozco desde hace mucho tiempo, pero no habíamos tenido ocasión de compartir en ningún momento. Bueno, la petición que me hizo la Federación de Atletismo y en la que hemos venido trabajando antes de que yo la preparara, ¿se me oye bien? Sí. Fue vinculada a un tema que yo sé que preocupa mucho, que tiene que ver con la psicopatología en las edades adolescentes, especialmente en mujeres, ¿no? Porque creo que esta conferencia también tiene su vínculo con mujer y deporte y yo me quiero ceñir a ello. Por eso voy a hablar en femenino, no es porque los chicos no padezcan de estas cosas, sino porque la petición expresa ha sido esa. Entonces vais a ver que el texto está escrito en femenino. Como pensaba que iba a ser un público mayoritariamente masculino, y esto lo complica un poco, pero está escrita así, está escrita para entrenadores, ¿no?, en su mayoría masculinos, aunque celebro que haya mujeres en la sala, pero para hablar del atleta adolescente. Cuando Juan Carlos me pidió que hablara de psicopatología, la cosa se complicó muchísimo, porque la psicopatología es una cosa importantísima y muy amplia, y yo podría estar, y sé poquísimo, pero podría estar hablando de psicopatología muchas horas. Entonces esto es un poco como que había que limitarlo. Pero como mi intención no es evitar en absoluto, ¿no?, los problemas que a vosotros os acontezcan, pero sí que para hablar 1 hora de psicopatología yo me podía derivar por derroteros que no fueran, voy a intentar explicar un poco qué es normalidad y qué es psicopatológico en edades adolescentes, y lo que sí que os pediría es que en el turno de preguntas hagáis todas las preguntas sobre psicopatología que vosotros queráis, pero a lo mejor explicando algunos conceptos, intentando ser prácticos, pero explicando algunos conceptos, vosotros mismos vais llegando a algunas conclusiones sobre casos que conozcáis o que tengáis o que os preocupen o demás. Entonces, el propósito de la conferencia, y esto es muy importante, yo he sido deportista en edades adolescentes, hice alto rendimiento a edades adolescentes, he trabajado como entrenadora y seleccionadora con deportistas adolescentes. A lo mejor es verdad que en gimnasia son adolescentes a las que sí que se les pedían resultados en el momento de la adolescencia, y vosotros podéis demorar esto un poco más y centraros, como decía Josean, en el proceso, ¿no? Pero a mí lo que me llevó a estudiar psicología es que después de ser entrenadora y haber pasado por muchas circunstancias, tenía un montón de preguntas sin contestar. Y aunque siendo entrenadora y seleccionadora yo era licenciada en Historia, el impulso y la inquietud por contestarse esas preguntas es lo que me llevó a estudiar psicología. Con esto quiero decir también otra cosa que quiero aclarar de cuál es mi posición con respecto, ahora que soy psicóloga, con respecto a los entrenadores. Un entrenador, yo creo que es una persona muy ambiciosa, muy perfeccionista y que quiere saber de todo. Y yo me fui del equipo nacional como seleccionadora habiendo tenido grandísimos triunfos porque me parecía que no sabía suficiente, y después de eso estudié una carrera. Ahora me dedico a la psicología y me dedico con el mismo entusiasmo que fui seleccionadora de gimnasia, pero he comprendido que un entrenador no puede saber de todo y que a veces es mejor saber algunas cosas, ¿no?, claves en procesos, sobre todo en procesos que tienen que ver con la salud y con la salud mental, que más que intentar saberlo todo. Os digo que este problema que tenía con la psicología, que no sabía suficiente psicología para entrenar al equipo nacional, es que tampoco sabía suficiente fisiología, carencia que sigo teniendo porque no estudié fisiología, pero me parecía que siendo gimnasta, pues que tenía que saber muchísima más música, pero no sabía suficiente música. Entonces, cuando yo me pongo ahora, ¿no?, visto desde psicóloga en la función del entrenador, y empiezo a pensar en la función del entrenador, lo que pienso es que en este tema que nos ocupa hoy lo más importante es saber distinguir normalidad de psicopatología. O sea, que un entrenador sepa, y esto seguro que nos vale, ¿no?, el ejemplo
en otras disciplinas como la medicina. Es importante que un entrenador sepa si su deportista tiene una rotura de fibras o se ha roto el cruzado, ¿no?, y no puede apoyar el pie. Entonces, esta distinción sí que la vamos adquiriendo. Pues en psicología esto también se puede hacer. Normalmente yo me encuentro con tres categorías de entrenadores y entrenadoras. Los que, como a mí, les interesan mucho los aspectos psicológicos y quieren mejorar y quieren que la psicología les dé herramientas para mejorar, y supongo que como estáis aquí, pues vosotros pertenecéis fundamentalmente a esa categoría. Habría otra que son los entrenadores que no comprenden la psicología, que no encuentran suficientes respuestas y tal, pero como sí que intuyen que pasan cosas y que pasan cosas importantes y que los procesos mentales son unos procesos muy complejos, sí que se apoyan en la figura del psicólogo. Y a mí me vienen derivaciones de estos entrenadores y son derivaciones muy buenas. Es decir, son entrenadores que sí que han detectado que los deportistas tienen mucha ansiedad o que lo que está pasando no es normal o qué tal, y entonces nos complementamos muy bien. El peligro en el tema que vamos a tratar hoy sería el tercer grupo de entrenadores, que son entrenadores que no les interesa, a lo mejor no lo pueden manejar, pero sobre todo lo que hacen es negar lo que ocurre. Y en psicopatología negar lo que ocurre es lo más peligroso. Entonces, ¿no?, un poco mi conferencia de hoy va a que abramos un poco la mente, a ver si están ocurriendo cosas que son explicables, que en algún momento a lo mejor ni siquiera son tan complicadas y que nos pudieran dar claves sobre el comportamiento de las deportistas. Creo que las jornadas están dedicadas sé que las jornadas están dedicadas a las categorías menores. Yo soy la más novata en estas jornadas por lo que veo. Y yo voy a hablar de la adolescencia, es decir, voy a hablar de los últimos años de esas categorías menores, ¿no?, de atletas que están entre los 15, incluso 14, 17, y creo que de ahí ya pasan a otras categorías en vuestro caso, aunque siguen siendo adolescentes. Me voy a enfocar en 3 puntos. Lo primero, que entendamos lo que es la adolescencia, tanto en chicos como en chicas, pero pensando en vuestras atletas mujeres. Lo segundo, que singularicemos la adolescencia en nuestras atletas. Yo os voy a dar conceptos generales, ¿no?, y a ver si somos capaces de pensar sobre ello, pero cada atleta es un mundo y esto en la adolescencia es crucial. No en la adolescencia, en el deporte. Para mí, una de las cosas específicas del deporte es que el individuo busca la singularidad, mucho más que en cualquier otra área. Y les tenemos que tratar como singulares que son o como individuos que son, individuos únicos, ¿no? Eso es gran parte de lo que busca un atleta en el deporte. Con respecto a la singularidad también, intentar, ¿no?, dar alguna clave para que vosotros entendáis en qué momento están vuestras deportistas. Esa deportista individual, con estos conceptos universales que vamos a hablar de adolescencia, pero bueno, esto conforme al rendimiento, que es lo que aquí nos ocupa, porque para eso todos somos entrenadores, invertimos un montón de formación, de horas y tal, ¿no?, cómo le está afectando la adolescencia a esta deportista en concreto y qué puede hacer un entrenador en ese momento, que sería el tercer punto, el tercer y último punto, ¿no?, y cómo ese entrenador puede hacer con esa atleta singular que está pasando por un momento adolescente o por un proceso adolescente. Esta es la primera cuestión, además, que la adolescencia, y aquí se ha hablado ya mucho de resultados o de procesos, o de tareas, pero también entendiéndolo como un proceso, la adolescencia es un proceso, no es un momento, es un periodo y es un periodo evolutivo en donde pasan muchas cosas y se van dando forma a muchas cosas y tiene un principio y tiene un final, pero a veces no se tarda en llegar o hay que tener paciencia para llegar. Bueno, dicho esto, cuando yo trabajo mucho con adolescentes y trabajo tanto con población deportiva como con población no deportiva. Me gusta muchísimo el periodo adolescente, es muy complicado para trabajar en algunos casos, pero y la primera vez que yo me interesé en un curso por adolescentes, me recomendaron un texto que voy a leer, que causó en mí un gran impacto y enseguida vais a entender por qué. Dice: los jóvenes tienen fuertes pasiones y suelen satisfacerlas de manera indiscriminada. De los deseos corporales, el sexual es el que más los arrebata y en el que evidencian la falta de autocontrol.
Son mutables y volubles en sus deseos, que mientras duran son violentos, pero pasan rápidamente. En su mal genio con frecuencia exponen lo mejor que poseen, pues su alto aprecio por su honor hace que no soporten ser menospreciados y que se indignen si imaginan que se les trata injustamente. Pero si bien aman el honor, aman aún más la victoria, pues los jóvenes anhelan ser superiores a los demás y la victoria es una de esas formas de esta superioridad. Su vida no transcurre en el recuerdo, sino en la expectativa de futuro. El recuerdo apunta al pasado y los jóvenes tienen un largo futuro por delante de ellos y un breve pasado por detrás. Su impulsividad y su predisposición a la esperanza les proporciona coraje. La impulsividad hace a un lado los temores y la esperanza crea confianza. No podemos sentir temor si a la vez sentimos cólera, y toda expectativa de que algo bueno sobrevendrá nos llena de confianza. Tienen exaltadas ideas porque la vida aún no los ha humillado ni les ha enseñado sus limitaciones. Además, su predisposición a la esperanza les hace sentirse equiparados con las cosas grandes, y esto implica tener ideas grandes, exaltadas. Preferirían siempre participar en acciones nobles que en acciones útiles, ya que su vida está gobernada más por el sentido de su moral que por el razonamiento. Y mientras el razonamiento nos lleva a escoger lo útil, la bondad moral nos lleva a escoger lo noble. Quieren más que los mayores a sus amigos, allegados y compañeros, porque les gusta pasar sus días en compañías de otros. Todos sus errores apuntan en la misma dirección, cometen excesos y actúan con vehemencia. Aman demasiado y odian demasiado, y así con todo. Creen que lo saben todo y se sienten muy seguros de ello. Esto es, en verdad, el motivo de que todo lo hagan con exceso. Si dañan a otros es porque quieren rebajarlos, someterlos, no provocarles un daño real. Adoran la diversión y, por consiguiente, el humor ingenuo, que es siempre insolencia bien educada. Bueno, yo no sé si este texto define a vuestras atletas en algo, o a vuestros atletas masculinos. ¿Os suena? ¿A alguien les parece que pudieran estar describiendo a un adolescente? De los vuestros, de los atletas, me refiero. Algunas cosas... a mí también me suenan algunas cosas de las que ya ha dicho Josian, ¿no? Ya se han hablado de eso y yo voy a intentar seguir hablando de todo esto. Este texto, y esto es lo sorprendente, lo escribió Aristóteles en el siglo V a.C. y está dedicado a los jóvenes atenienses, ¿no?, de aquella época. No está hablando de adolescentes, ¿no? ¿Por qué esto es impactante? Lo que es impactante es que un texto que está escrito para describir aquel fenómeno todavía nos valga hoy en día, ¿no? Entonces tenemos que pensar que es un fenómeno atemporal, que es un fenómeno universal, que la adolescencia es un fenómeno universal que se da en todos los tiempos y en todas las culturas. Voy a poner un caso. Muchos de los que estamos aquí, no todos, pero muchos estamos cerca de los 50 por ahí. Sabemos que vamos a vivir una crisis de la mediana edad. Y eso va a ser un fenómeno sí o sí, más allá de cómo vayan nuestras vidas. Eso es un fenómeno universal, eso es un concepto universal. Y normalmente a los conceptos universales lo que pasa es que se escribe muchísimo sobre ellos para intentar comprenderlos, ¿no? para intentar manejarlos de alguna manera. Con un fenómeno universal lo que tenemos que pensar es que las cosas son muy complicadas. Si nadie lo ha resuelto hasta ahora, ¿no?, nosotros que somos unos entrenadores comprometidos y que queremos que nuestras atletas salgan adelante, pero es difícil que lo intentemos solventar con 2 o 3 recetas que pudiéramos dar aquí. Y aún así, mi intención práctica de esta charla va mucho más allá. Me lo pidió Juan Carlos en un momento concreto y voy a intentar, voy a decir cosas prácticas, pero lo que tenemos que aceptar es que estamos hablando de un fenómeno de este tipo. En ese sentido, también os diré que la sociología, la antropología, ¿no?, ha hecho miles de cosas para que los adolescentes sean antes adultos, ¿no?, pasen de la niñez y hay muchos rituales en todas las culturas, ¿no?, y en todos los tiempos para que eso, ¿no?, se transite, por así decirlo, de la mejor manera posible. Por algo será, ¿no? Esto de entrada podríamos decir que no va a ser fácil. Ahora, desde el punto de vista de la psicología hay muchísimo escrito sobre adolescencia, muchísimo. Pero he buscado una cita que no era psicológica y que tengo en el texto, y dice: la adolescencia es eso que incluso cuando uno lo ha pasado no puede explicarse qué es lo que era. La cita es de un periodista del siglo pasado, de Chesterton,
y creo que está bastante bien descrita. Y además me vale para decir que normalmente, en la medida en que uno es consciente cómo ha pasado su adolescencia y cuál ha sido su crisis de la adolescencia, es más fácil trabajar con adolescentes. En la consulta recibo a muchos padres que vienen a preguntar consultas por adolescentes porque no tienen ninguna conciencia de lo que le pasó a ellos como adolescentes, pero pasarlo lo pasaron. Y si no lo pasaron, es peor, porque entonces vienen los padres a pedir consulta porque ahora, con 50 años, a lo mejor están haciendo una crisis de la adolescencia. ¿Me explico? Entonces, sí, es así, ¿no? O se maneja mal o es que la tienen todavía sin resolver. Y esto, ¿no? Esto nos lleva a una de las cosas que voy a decir que es más importante, que es que para trabajar con seres humanos, sea cual sea el ámbito, educación, y por supuesto en una cosa tan comprometida y tan intensa como es el deporte, de más alto rendimiento, de menos, según lo que queráis, el autoconocimiento de los procesos que les pasan a los seres humanos es fundamental. Cuando más conozcáis vosotros de vosotros mismos, mucho mejor vais a poder manejaros con los deportistas. Esto lo vemos muy bien en el programa que ha citado Juan Carlos de la retirada deportiva. Hay entrenadores que no pueden conseguir que sus deportistas se retiren bien y se retiran, como decíais antes, a destiempo, enfadados o tal, porque la propia retirada no fue un proceso, ¿no?, que está resuelto, por así decir. Lo decía hace muy poco un entrenador, decía, pero ¿cómo me voy a ocupar yo de que se retiren bien mis deportistas si a mí me dieron una patada en el culo, ¿no? Pues a lo mejor a veces eso es lo que hay que resolver antes de entrar con procesos de aprendizaje o decirles más cosas a los chicos o a las chicas, en este caso, todavía más cosas a cumplir.